Pues buenas tardes a todos, o sea, buen día, la verdad, tardes por aquí. Me da mucho gusto estar conectada de nuevo, porque no es mi primera charla con ustedes, entonces muy feliz de estar de nuevo presentando en la Universidad Católica. Y pues si estás de acuerdo, voy a compartir mi pantalla. El plan de hacer una presentación rápida sobre las opciones disponibles y sobre mi universidad y luego pues tener un espacio para, bueno, antes que nada tenemos a una invitada especial, María Fernanda, que estuvo estudiando con nosotros el invierno pasado, entonces me gustaría que María Fernanda compartiera un poquito de esa experiencia con ustedes porque creo que es muy bueno tener como pues un testimonio, ¿no? Y entonces me gustaría pues que María Fernanda compartiera un poquito de su experiencia también. Me gustaría hacerle unas preguntitas sobre, pues, sobre su experiencia en Milán y luego también tener unos minutos para Q&A. Entonces, gracias María Fernanda por estar con nosotros antes que nada. Y with no further ado, espero que no les moleste la presentación, la voy a hacer en inglés porque ya la tengo toda en inglés, entonces me da como dolor de cabeza tener una presentación en inglés y hablar en español, es como medio bipolar. Y entonces lo voy a hacer todo en inglés, pero hablo español, entonces si me quieren hacer preguntas en español, ningún problema. Y ya voy. Ujú. A ver, si se ve mi pantalla. Sí, sí se ve. Muy bien. A ver. Ah, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Okay, this is the first slide, and it gives you an idea of Università Cattolica del Sacro Cuore. Università Cattolica, as we call it, is the largest Catholic private university in Europe, and we have about 33,000 students studying with us. And this is the main cloister of the beautiful monastery that is located in the heart of the city. So let me move forward this. Okay. So you might wonder why studying in Italy? And I'm sure Maria Fernanda will have some answers to this, and I'd like to hear why she chose Italy over other destinations, because I know you have many options. And these are some of the reasons why Italy is pretty famous. Food and wine, for sure. The cultural heritage. Um, Italy is number one in the world for UNESCO sites, which, considering how small the country is pretty impressive. And when it comes to food and wine, it's not just about the pleasure of eating good food and drinking good wine. There's a huge industry behind it. So it's kind of a big part of our economy. So, and we take things very seriously when it comes to food and wine. And then obviously the made in Italy is also kind of a big part of our culture. Here you see the brand Ferrari, but I'm sure you are familiar with many other brands in fashion and design. And then the healthcare system, which might sound kind of a new thing to you, but the healthcare system in Italy is very strong. We have plenty of students coming to study medicine and surgery in our Rome campus. And it's one of the healthcare system is one of the strongest, most solid according to the international rankings in the country. So you might wonder why Università Cattolica? So Cattolica is a very renowned international private institution, has a broad portfolio of international programs. We have a huge, like pretty big international community over the semester and also in short-term programs. So over the semester, we have about 600, actually, like these numbers are old because now we have about over 600 students, international students studying with us. The summer program is around 300, and I want to say the winter probably is like between 100 and 150. So it's slightly smaller given the calendar, which is quite unique, but still it's a good group of students. And then we offer tailored services for international students. So we have a team of colleagues who are entirely dedicated and just working for you to be happy and satisfied with your experience, making sure that everything runs smoothly from, the moment you start the application through the process until you get there and beyond.
So these are some numbers of the university. Like we celebrated a couple of years ago our, our a big anniversary over 100 years, which for many European university means that it's not super old. I mean, obviously, as you know, in Italy we have the oldest university, like Bologna was founded in the 13th century. So compared to that, Cattolica is not super old, but we're happy of our century of life. And then another thing I want to mention is the number of partnerships we have. It's actually now over 600. And this means that you will have in class, whether you come for a short-term program or for like winter, for summer, or for longer period, you will have in class many students from many different countries and many different nationalities and different universities. And this is kind of a very rich part of the program and the experience. And then when it comes to QS graduate employability ranking, Cattolica is number one for employer student connections, which to you, you're not obviously taking like studying for a degree at Cattolica, but this is reflected in short-term programs in a way that is pretty unique. Our professors have strong connections in the field and in the industry. And so the goal is to have you experience Italy and Milan, not just in the classrooms, but also through site visits and company visits. So there is a theoretical part, but there's also a very practical part. Cattolica has 5 different campuses. For the winter programs, we will be focusing on the Milan campus. The Milan campus is the largest one. So the majority of students studying there, 9 out of 12 schools are located in Milan. And, I have my personal opinion of Milan. I'm going to be sharing in a second, but I would like to share this short video with you first of all. So this was a quick overview of the campus and the city of Milan. As you've probably noticed, the campus is really, really downtown. And so the moment you walk out of the campus, you are in the like very central part of the city. You can go everywhere. So here on the slide, you can see some of the things that makes kind of Milan unique and special. What makes Milan unique and special to me, for example, is that, and I would like to hear from Maria Fernanda later, but to me is that it's a mixture of like cultural heritage and culture that is alive. So it's a cultural capital of the country. It's not just the fashion and the industrial capital. It's really where everything happens. All the concerts, all the events, all the fairs, all the big shows happen in Milan. So if there's the one place you want to go to, like to feel the excitement of the country, it's certainly Milan. And another thing that I really like, two more things. One is that it doesn't meet the expectation of the traditional Italian city in terms of like the stereotype. So if you have a stereotype of Italy and you go to Milan, you'll be disappointed. There are plenty of cities that are like really kind of perfect for tourists, but if you want to kind of scratch the surface and just get to know a little bit more of the culture and what Italy looks like now and not just like 500 years ago, then Milan is your place. And also what I like is that it's a kind of a prism, like because he has so many um, different faces um, and different things to offer. And you can find a corner for you. No matter what you like, you will find a space for you. You like football, there's something for you. You like opera, there's something for you. You like ballet, you like concerts, you like, I don't know, anything. There is a space for you. So that is what I really like about the city. It's not just like one dimensional, but it's like very multidimensional. So this is something I really, really like.
And then when it comes to winter program, so we have 4 different options for January. Actually, they end in early February, but like let's say January is like the central month. So you can opt for 2, 3, and 4 week session. Sorry, that's a typo. There's 6 and 7. It's not available. It's for the summer programs. So you can decide to stay and take one course only, and so this can be 2 weeks. Or we have an option of 3 weeks, or you can decide to combine 2 courses and stay up to 4 weeks. This is really up to you. And then in a second, we're going to be checking the calendar. And so we have like different academic areas available, and you might want to check the syllabi. I'm going to be sharing the link in a second, but I think it's online on your university website as well. And what makes the short-term programs kind of like special is that classes are small and there's a strong experiential learning component, professionals with a strong network in the field. So you have a variety of voices. You have the academic voice, the professor's voice, but also guest speakers and site visits. And diversity study group. A diverse study group is also something that I think it's important because you'll be in class with people from, students from different backgrounds and different countries, and this is really enriching. So this is what we have for this year: entrepreneurship and innovation, green management and sustainability, business, government and global economy, and personal branding. And here you can see some of the site visits we organize, some examples, and you can see online what those site visits are about. So that means that at least every week you will go out and kind of explore what, for example, studying business means in a practical way in an Italian reality, in an industry in Milan, a company in Milan. So you'll be able to connect theory and practice. And I think for such a short period of time, that's extremely important. This is obviously just an overview, but then we can go back if you have questions. And then we work with a housing provider. So if you need housing, you can certainly look for housing on your own, or you can decide to book it through our housing provider. We will share all the options available, dorms and apartments. So if you don't want to have any issues or think about it, it's a no-brainer. You can just book through mail service. If not, you can just try to find your own accommodation. It's totally feasible. It really depends on like budget and priorities, or whether you are traveling with somebody. So that's up to you. And then we have an orientation event on Monday morning. So we have the welcome address, the info session, the campus tour, the welcome lunch. And we kind of like, we have a session where we talk about, like practical information, how to go around Milan, what to prioritize, things to do, do's and don'ts in general, cultural tips and advice, and anything you need to know. And then something that also Sandra mentioned, there are competitive advantages. So I would like you to consider this experience not just like a cool thing to do, but also in perspective. When you will be, having your first interview, like job interview, then make your study abroad experience count. Try to be able to tell your study experience in kind of a marketing way. Like, what did you learn, like in terms of culture? How did you like what your intercultural competence look like now? Are you able to work in different contexts? Are you able to adapt? Are you like a curious person? Are you a problem solver? And all of this, if you look at the study abroad experience in perspective, you will see that in 4 weeks you'll be able to like get a lot of soft skills out of it. So this is all from me. And obviously it's kind of a quick overview of the program, and I'm happy, I can talk for ages about my university. I studied there. I've been working there for like 15 years now, so I kind of know it all. So if you have any specific questions about courses, about, Milan, I'm happy to respond. 2 things before passing on the microphone to Maria Fernanda. Um, so deadline, you will be nominated by your home institution. So make sure you make your choice before the end of October, because our deadline is November 1st. Applying through your university and being nominated means that you will have the application fee waived.
And then when it comes to the cost, I don't know if Sandra, like something they're going to be talking to you about, or the general cost for a course, just to give you a sense of the budgeting you need to plan, is around 1,550 euro for the course. Okay, so this is just to give you a sense of where we are. And then, of course, and as Sandra said and suggested, you need to plan for the ticket, the flight ticket, and personal expenses. But this is just to give you like a general sense of like the cost. So if you're able to stay longer, this means that probably your plane ticket will be kind of like diluted into like 4 weeks. So make your own consideration, talk to your family about it, and then make your choice. But no matter where you go, as Sandra said, if you come to Cattolica, I'd be like obviously thrilled to see you there. But if you decide to go for like another destination, just do it anyway. I mean, try to study abroad during your academic experience. Now, Fernanda, would you like to come on camera now and perhaps, share some thoughts about your experience? Because you studied with us last winter, right? Sí, sí, así es. Mm-hmm. Do you want to share something about your experience in Milan? Why did you decide to go for Milan, for Italy, instead of other destinations? It was like an academic reason, more of a cultural reason. What made you decide? Perdón, en español, o sea, como sea. Ok. Pues bueno, yo decidí ir a Milán porque ahí era donde impartían el curso de Personal Branding y yo estudio ciencias de la comunicación. Entonces, para que nosotros podamos hasta cierto punto como que crear nuestra propia marca, nuestro propio producto en redes sociales, tenemos que tener las bases para saber cómo vas a vender ese producto desde la imagen de una persona, ¿no? Entonces, al ver que estaban dando esta oportunidad, a mí siempre me ha interesado mucho el marketing. Y aquí no nos enseñaron como tal marketing, pero nos enseñaron a cómo crear las bases de una figura para lanzarse como un servicio, como un influencer o lo que sea, ¿no? Entonces, y además porque escuché que es como la ciudad de la moda, y es muy cierto, porque la gente allá viste muy bien, o sea, neta, cualquier persona que tú ves en la calle, o sea, visten precioso, tienen una clase impresionante. Sí, sí, estoy de acuerdo. Yes, this is something that makes Milan kind of like special. And is there anything that was really unexpected or something that surprised you after the experience, something you were planning like in some way and then turned out to be completely different? Sí, sí, por ejemplo, o sea, mi plan era, o sea, ir a Milán y no salir, o sea, no salir en el sentido de que no ir a diferentes ciudades, ¿no? Así hacer eso como Eurail, que es como tú pagas, por ejemplo, 4,000 pesos por 4 viajes, ¿no? Y cada fin de semana puedes usar como que un boleto y tú viajas, no sé, por ejemplo, a Roma, a Venecia, a Florencia. Eso no lo tenía contemplado, eso fue algo que salió la segunda semana que estuve en Milán y yo creo que eso sería algo que no cambiaría. O sea, porque yo prefería a lo mejor comer una vez al día y dormir más para que los fines de semana yo pudiera gastar ese dinero en diferentes ciudades. Porque, por ejemplo, yo fui a Venecia, fui a Florencia y fui a Roma. Entonces, sí fueron días, o sea, Bueno, bajé mucho de peso porque no comí con tal de poder viajar y comprar chucherías y todo eso y probar, ¿no? Entonces, sí, o sea, fue inesperado y también me sorprendió mucho que la ciudad, Milán, es muy tranquila. O sea, la gente está caminando, no tienen prisa, la estación del metro incluso en horas pico es súper relajada. Y eso me encanta, es una paz que vives en Milán que dices, wow, no me quiero ir nunca. esa es una cuestión de perspectiva. O sea, la gente que no vive en Milán te diría otherwise. Pero bueno, eso depende también de donde vives normalmente. O sea, viviendo en la Ciudad de México, entiendo perfecto la cuestión de la paz. Sí, O sea, sí, probablemente fui a la Ciudad de México muchas veces enamoradísima del DF, o sea, enamoradísima, pero entiendo que para gente que no vive en DF, Milán sí parece caótica. Pero bueno, es cuestión de sí. perspectiva, me imagino. Sí, no, 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 en verdad es una paz que vives en Milán que dices, ay no, ¿para qué regresar al caos de la Ciudad de México? Pero también México tiene lo suyo, la verdad. También es muy No, yo bonito. enamoradísima, o sea, enamoradísima de la Ciudad de México, en serio, o sea, me encanta. Oye, ¿y
¿Cuál recomendación o sugerencia darías a, pues, un alumno que está considerando, planeando ir, pues, a Milán? Yo creo que siempre es importante que contemples todo, incluso si no vas a ir a tal lugar o incluso si no vas a hacer tal viaje, o sea, ten como un presupuesto de todo, porque a mí me pasó que yo llegué a Milán y fue como de, ¿ahora qué? ¿No? O sea, ya tenía como varias actividades planeadas, pero nunca contemplé la cantidad de dinero que se iba a invertir en esas actividades, ¿no? Y de repente salió como de, no manches, mi mamá quiere llaveros. Entonces yo iba y compraba llaveros así de todos para traerlo a mi mamá. Entonces, 100% recomiendo que tengan planeado como una manera de ahorrar dinero y, o sea, qué estás dispuesto a invertir y qué estás dispuesto a no invertir. Porque cuando llegas allá, obviamente yo me fui sola. Entonces yo no tenía como que límites y si yo quería salir a comer, pues lo hacía y así, pero pues obviamente ya el último fin de semana yo ya no tenía euros y pues evidentemente las tarjetas ya estaban bloqueadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuve como un presupuesto, o sea, ya planeado. Entonces yo les recomiendo eso. O sea, si por ejemplo quieren viajar los fines de semana, investiguen en internet cuál es la forma más económica de hacerlo o cuál es la más accesible para ustedes. Porque Ujú. creo que también los viajes es algo que pues sí o sea, sí es como de invertir mucho, ¿no? Entonces, yo les recomendaría eso. Muy bien. Oye, ¿te quedaste en un departamento? O sea, ¿lo hiciste a través de Mil Service o lo encontraste sola, No, tu departamento? con mi roomie estuvimos buscando departamentos y estaba a 5 minutos de la escuela, entonces llegábamos caminando. Bien, muy Sí. bien. Excelente, excelente. ¿Hay algo más que quieras compartir? Pues fotos o alguna experiencia en específico. O también me gustaría saber, este es un momento súper importante si quiero hacer preguntas, si entonces, si no quieren, o sea, si quieren escribir, si no quieren usar el micrófono y quieren escribirlo en el chat, pues adelante. Si quieren como unmute yourself, you're free to do it. Sí, bueno, Y igual les voy a compartir mi Instagram porque yo soy fotógrafa, entonces en diferentes partes, así que estuve, por ejemplo, en Venecia o cosas así, lugares así, tomé muchas fotos, videos, reels, entonces ahí por si quieren darse una idea cómo es, o sea, vivir como mexicanos en otra parte del mundo, pues ahí adelante. qué maravilla, gracias. Pues Sí, yo también lo voy a checar. sí, adelante, sí, sí, sí. Oye, y porque yo siento, pues, que México y Italia se parecen mucho a nivel de cultura en muchos sentidos, pero también hay también muchas diferencias, ¿no? Entonces, ¿hay algo que te sorprendió en el sentido de, oh, pues eso lo tenemos igual, o algo que te sorprendió al revés de eso no, o sea, nada que ver? Pues me sorprendió mucho que la comida es deliciosa, o sea, de verdad, a mí personalmente no me gusta la pizza. Porque se me hace muy grasosa, o a lo mejor la forma en la que la preparan, pues, no es como que de mi gusto. Pero ya estando en Italia y probando la pizza, yo dije: "¿Qué es esto? Está delicioso", o sea, no sabe nada igual a como sabe en México. O sea, a lo mejor tal vez se parezcan un poco a las pizzas de horno, pero no, 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 o sea, en Milán es otra cosa, de verdad. Yo casi todos los días comía pizza. Perdiste peso, o sea. Sí, o sea, es que te digo, yo comía una vez al día porque le dije a mi mamá: "Es que yo quiero viajar los fines de semana y tengo que buscar la manera de ahorrar". Entonces, nada más estaba porque aparte en las calles de Milán el agua es purificada, o sea, y es gratis. Mm, Entonces, yo tenía como que un spot por la universidad, había es que no sé cómo llamarlo, pero son como cositas que están plantadas en el piso y es como una fuente que nunca se apaga. Entonces tú ujú. llegas, sirves tu vasito y es agua gratis. Entonces era como de compraba mis botezotes de agua y así me la llevaba todos los días tomando agua y 1 o 2 veces al día comía para ahorrar ese dinero e invertirlo en otras cosas. Muy bien, o sea, no comer no es bueno. Yo Exacto, como no es, mamá digo no, pero o sea, bueno. tal vez sea un consejo muy malo, pero probablemente si lo aplican 1 o 2 veces en su semana ya en Europa, puede Ujú. funcionar. Pero no lo hagan, porque no, sufren, pero está padre. ¿Qué más? Bueno, muchas gracias por compartir la liga con las fotos y no sé si tengamos más preguntas, Sander. Me parece un súper testimonio, ¿no? Sí, y bueno, yo tengo una pregunta más para María Fernanda. Bueno, tú tomaste el curso de personal branding
y terminó cuando ya se había iniciado el semestre aquí en La Salle. ¿Cómo lo resolviste y cómo lo arreglaste? Porque mucha gente tiene miedo de, piensas, no, pues no coinciden las fechas, entonces no puedo tomar ese curso, pero tú sí lo hiciste. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo te pusiste de acuerdo con tu jefe de carrera, etcétera? Ok, esa es una muy buena pregunta porque fue muy estresante, pero lo resolví. Entonces aquí hay un testimonio de que si se quieren ir y se vuelan una semana de clases, o sea, se pueden poner al corriente y pueden sacar su semestre. Yo me fui en enero de este año, y yo llegué, eso sí, les recomiendo, lleguen una semana antes para que se acostumbren a los cambios de horarios, como a todo, porque de verdad, yo, o sea, dormía y despertaba a las 7 de la noche de allá de Milán, y era como, ya se me fue el día, ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, les recomiendo que lleguen una semana antes, y si, por ejemplo, si van a tomar personal branding, que es un curso de 3 semanas, desde antes de que se vayan, hablen con su jefa de carrera. Oiga, maestra o maestro, estaba viendo que el semestre empieza en la semana en la que yo estoy terminando mi curso. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y probablemente te van a decir de que primero tienes que hablar con tus profesores, darles soluciones de que, profe, esta semana no voy a estar, pero me gustaría saber cómo puedo compensar esos proyectos o si me puedo poner al corriente. O hay muchos profesores que te van a dar muchos consejos. Hay otros que te van a decir, acércate con tus compañeros, ellos te van a ayudar a ponerte al corriente. Y bueno, ya cuando llegué de Milán, o sea, yo llegué, por ejemplo, el último fin de semana de enero, o sea, porque yo me fui un mes, y al día siguiente, o sea, literal, llegué el domingo y al día siguiente levántate temprano y vete a la escuela. Entonces traes así como que un desfase de horarios horrible, pero es importante que con tu carta de la universidad, de Università Cattolica, o sea, te acerques con tus profesores y, profesor, aquí está mi justificante, ya estuve platicando con mis compañeros, me puse al corriente, que no sé qué, para que ya empieces tu semestre como tal. Hay otros cursos que duran 2 semanas, entonces el último día, o sea, tú regresas a la ciudad y ya el lunes ya puedes empezar clases normales. Pero si se quieren ir como rockstars como yo, que me fui una semana, o sea, me volé una semana y me atrasé muchísimo, sí pueden salir adelante, sí se puede. Solo es cuestión de comunicación y de entregar tus justificantes. Bien. Creo que tenemos tiempo para tal vez una pregunta más. No sé qué tienes que Margarita. ¿Alguien tiene una pregunta para Margarita o para María Fernanda? Voy a habilitar sus micrófonos para que puedan hacer. Ya, ahora ya pueden hacer sus preguntas. ¿Todo bien? Pues en caso de que tengan preguntas más allá, yo le puse mi correo, en caso de que, pues sabrá que son muchas informaciones y luego pues las metabolizan y pues si necesitan más informaciones o pues más claridad sobre un punto o el otro, pues yo súper disponible, entonces me pueden mandar un correo, obviamente pues hablar con Sandra que sabe todo y pues ya, pues María Fernanda, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Creo que por lo menos para mí ha sido súper interesante escucharte. Y gracias también por la liga aquí del el link para en tu Instagram profile. Y bueno, espero que se animen. Espero verlos en enero o pues en verano. Y ya. Bueno, Margarita, muchísimas gracias a ti por tu plática. María Fernanda, igual por tu testimonio. Pues yo creo que la verdad sí, 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 tiene que hacerlo. Y yo pues estoy completamente de acuerdo con María Fernanda que las pizzas en Italia no tienen igual. Ese sí es otro mundo. Y también las pastas, de hecho, y los postres, y toda la comida italiana, la verdad. Ay, no, los Bueno, gelatos son wow. sí. O sea, no vayan, o sea, si no van por la comida, vayan por los postres. Los postres no se van a arrepentir de probar un helado tan delicioso como es el gelato allá en Milán o en Roma. En Roma están muy buenos. Es, Enfrente de la Fontana di Trevi, un gelato, uf, es como estar en el cielo. Es parte de la cultura. Realmente creo que la comida italiana bueno, sea muy estereotipada como la comida mexicana. Entonces pues, pues los extranjeros, o sea, piensan que solo comemos eso, eso, eso. Pero realmente yo creo que se parezca mucho, no la comida por sí, sino como la cultura de la comida, o sea, sentarse, comer bien, comer con la familia, darse tiempo para comer sin prisa, tener como
y también tener como variedades regionales. Eso es algo que, pues no sé, no sé si ha dado tiempo para conocer todo. María Fernanda, claro, pues solo te quedaste un mes, pero igual, o sea, eso es mucho, pero digo, no sé si te dio tiempo de conocer varias especialidades, pero pues cada región tiene su propia especialidad, como en México, ¿no? O sea, no son regiones, son estados, pero igual, el concepto es igual. Bueno, yo me tengo que ir. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar la universidad y también para escuchar a María Fernanda. Gracias por estar pues, en línea con nosotros hoy y cualquier pregunta yo a la orden. Excelente. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias, María Fernanda. Y todos que se juntaron el día de hoy, pues voy a compartir la grabación de la sesión más adelante el día de hoy, para que todavía puedan revisar un detalle y otro. Pues que tengan una excelente tarde, pues, Gracias. Margarita, y que tengan un Chao. excelente día aquí en México. Ciao a Luego. tutti. Y anímense, Chao. neta, sí vayan, o sea, arriesguenlo todo, váyanse. Si tienen preguntas, igual pueden escribirme por Instagram y pues ya, ahí con todo gusto, pues platicamos. Muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Gracias a ti. Chao, chao.